Yo quiero reconocer aquí primero que todo que fui invitado a hacer los comentarios por los organizadores de esta charla inaugural de la maestría y del doctorado, y pues para mí es todo un honor poder hacer esos comentarios y un reto también un poco por el nivel y la calidad de las intervenciones que ustedes han visto. Yo quisiera partir de hacer un diálogo con las dos presentaciones desde un poco la experiencia que hemos vivido en el doctorado y pues, en la universidad frente a estos temas. Primero te quisiera decir, Julia, que pues, con el grupo del profesor Mario Hernández el tema de los modelos de estado de bienestar ha sido bastante abordado, y uno de los debates que surge es si podemos hablar de estado de bienestar en estos países o más bien de políticas de bienestar en términos de también la necesidad de construir algún tipo de modelos. Y pues digamos que ese análisis se ha acompañado un poco de apoyarnos en las teorías de la regulación para tratar de construir esos modelos desde comprender cómo los modelos de acumulación y dominación se comportan en diferentes sociedades capitalistas alrededor del mundo. Pero creo que para todos nosotros resulta muy atractivo haber escuchado la presentación de Julia en términos de lo que significa ver un estudio de caso de una realidad que podemos contrastar contra nuestra propia realidad y notar diferencias sustanciales. Pero no es cualquier realidad, es la realidad de uno de los países abanderados precisamente de lo más avanzado de esos modelos de estado de bienestar. En esa medida, digamos que entrar en el detalle del conocimiento histórico, del devenir histórico de estos modelos, desmitifica un poco esa presentación ideal, abstracta, general que usualmente se nos hace, que plantearía como referente universal lo más desarrollado de la humanidad. Yo quisiera decir que tenemos que poder visualizar los logros, pero también reconocer las dificultades, porque pues definitivamente la historia de la humanidad no ha terminado. Pero además porque de conjunto, tanto lo que Joan nos presenta como lo que también el caso sueco presentado por Julián nos plantea, es el momento actual que estamos viviendo en el mundo en su conjunto, bajo un orden que cambió muchos de los elementos centrales de ese planteamiento del Fordismo, del estado de bienestar como el ideal al cual había que apuntar, el pleno empleo y demás. Cuando Joan estaba liderando la red de conocimiento del empleo como determinante de la salud, Mauricio Torres, nuestro compañero, estaba liderando la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y tuvimos la oportunidad desde la ALAMES de hacer una interlocución con ese proceso que con él desarrollaba. Y una de las inquietudes que presentábamos era esto. Nos parecía que el modelo referente que se asumía en el estudio era el modelo fordista del empleo con todas sus garantías. Y yo aquí quiero decir que pues para nosotros el ejercicio de diálogo con el proceso de elaboración del informe fue muy enriquecedor, porque ese documento que está hoy en día planteado en español en una publicación muy importante que no ha tenido suficiente divulgación ni discusión, que es el informe completo de la red de conocimiento sobre el empleo como determinante de la salud, nos planteó diferentes niveles de discusión, desde lo que aquí vimos esbozado por Joan, que seguramente a través de esta semana ha tenido oportunidad de presentar de manera más amplia en diferentes elementos, de lo que tiene que ver con una discusión epistemológica que en el campo de la salud laboral no solemos profundizar en las reflexiones epistemológicas, y tenemos que darle más cabida a ese debate teórico, porque naturalizamos una cierta manera de ver la salud y la seguridad en el trabajo que debe ser objeto de reflexión y objeto de discusión, y que debe someterse a la posibilidad de contar con modelos como el que Joan nos ha presentado de análisis. Pero yo quisiera ahí contrastar con lo que Julia presenta, porque creo que hay elementos interesantes de tomar en cuenta.
por supuesto que resulta muy interesante lo que Miconet nos propuso de ir más allá del análisis de las condiciones de trabajo y abordar las condiciones de empleo, y de poder analizar la situación singular de salud y enfermedad con respecto a esa situación micro de las condiciones de empleo y macro de las condiciones ya de las políticas en su conjunto. Pero, por ejemplo, Julia nos presenta un panorama donde elementos como la biopolítica juegan un papel central en el análisis y efectivamente son otra cara también de esas realidades que está presente en los procesos que se dan. Y también una mirada de lo que se podría decir hoy en día vienen planteando los estudios postcoloniales, de incorporar otra serie de elementos que, en todo caso, por supuesto que en los estudios que Miconet y que Joan ha desarrollado se tocan diferentes elementos que permiten identificar, por ejemplo, esto de la discriminación como un tema central para abordar estas realidades. Pero me parece que en ese sentido hay un diálogo entre diferentes elementos allí presentes. Sin embargo, yo quisiera notar que cuando discutíamos en el grupo de Alames de la Red Salud y Trabajo el informe, pues digamos que lo hacíamos desde los referentes que la Alames ha contribuido en este campo. La Alames, por una parte, desde los trabajos de Asa Cristina Laurel, colocó la categoría proceso de valorización y proceso de trabajo como dos elementos centrales que no son iguales a condiciones de trabajo, no son lo mismo. Pueden hacer referencia a una realidad de lo particular, de lo microsocial, pero en todo caso están haciendo una lectura desde las relaciones laborales y desde las relaciones de explotación y dominación. Que las condiciones de trabajo vistas desde las miradas más tradicionales de la salud ocupacional omiten completamente, y lo que se hace es que se naturaliza los ambientes de trabajo y solamente se refiere a unos riesgos o unos factores de riesgo o condiciones de peligro, no sé, en el lenguaje se utilizan diferentes categorías, pero que en últimas simplemente asignan como unos valores medibles de un ambiente de trabajo o incluso de una organización del trabajo, pero simplemente como condiciones que se presentan allí sin darles un proceso de análisis cómo ellos se constituyen, mientras que la contribución que se hace desde el modelo obrero italiano retomado por la medicina social latinoamericana busca es precisamente explicar por qué se generan unas determinadas condiciones de trabajo y no que son hechos naturales que están presentes allí. Pero incluso la medicina social latinoamericana, desde especialmente el liderazgo que Jaime Bey ha tenido, pues propuso en un debate con Asa Cristina Laurel ampliar la categoría de análisis más allá del proceso de trabajo y del proceso de valorización hacia una categoría de reproducción social, y los trabajos de Jaime Bell han incorporado una serie de elementos que pues han nutrido esa perspectiva de la relación salud-trabajo en el marco de la sociedad de una manera mucho más amplia, incorporando elementos como el modo de vida. Quiero, sin embargo, reconocer que Asa Cristina Laurel no es que lo omita, no omite las condiciones de vida, lo que ella plantea son la forma en que se insertan los sujetos en el mundo del trabajo, lo que va a determinar las condiciones de vida que esos sujetos van a tener, ¿cierto? Entonces no es que lo eliminen, sino que desde el énfasis que coloca a el lugar de las relaciones sociales de producción frente al proceso de salud y enfermedad, pues le da mucho más valor a esa categoría de proceso de trabajo. Pero pues Jaime Bale entonces lo que hace es que posiciona la categoría de reproducción social, donde dice estaría no solamente el momento productivo sino el momento de consumo, y pues efectivamente en el conjunto de relaciones de participación en el consumo también hay una determinación de la salud de los trabajadores y trabajadoras, e incluso plantea este elemento del poder en términos de lo que significa el desarrollo de las políticas gubernamentales, pero también la acción social organizada de los propios grupos sociales que van a incidir en que el curso de una determinada situación sea uno u otro, en esa correlación de fuerzas que tradicionalmente se ha planteado. Entonces, de alguna manera, pues digamos que no es que no haya puntos de encuentro con la propuesta que Miconet desarrolló, pero por lo menos hay una lectura de la estructura social que es distinta, pues más cercana a la perspectiva
del modo de producción visto desde el planteamiento marxista más tradicional, pues tratando de darle un contenido específico en categorías evaluables desde el punto de vista de entender el proceso, salud y enfermedad de los trabajadores y trabajadoras. Pero pues digamos que dialogamos en ese nivel, digamos, con el marco teórico en términos de, está bien, hay eso microsocial, pero también está lo microsocial, y un poco pues se plantea, especialmente por Jaime Frey, lo que sería el dominio de lo singular, el dominio de lo particular y el dominio de lo general. Pero lo que más resulta interesante de ese planteamiento, que a mi modo de ver en los estudios concretos no siempre logramos desarrollar, es las relaciones que se dan de generación y subsunción entre los diferentes niveles. Documentar eso empíricamente cuesta trabajo, y pues frecuentemente se puede quedar en un discurso más o menos abstracto que no aporta mucho a la comprensión de realidades. Es un reto que tenemos. Pero ese es el otro elemento que quería señalar. Me parece que es impresionante el trabajo que Inconel hizo, pero también todo el trabajo que nos ha mostrado Joan, que han venido haciendo de documentar empíricamente estas realidades. Y creo que una de las dificultades grandes que nosotros tenemos es el bajo nivel de desarrollo de la investigación y el conocimiento de estas problemáticas. Eso lo señaló también el informe final del CONET, de la desproporción entre los estudios realizados en los países del norte y los estudios realizados en estos otros países, en que resulta mucho más limitada la posibilidad de tener contacto con información. Pero también quiero destacar algo que creo que en el marco del doctorado sigue siendo un tema de debate, y es la perspectiva entre los estudios extensivos y los estudios intensivos, o entre las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas, que en diferentes momentos como que nos ha planteado una cierta tensión en que lo cuantitativo se pueda asimilar a lo positivista y lo cualitativo, aunque muchos dirían que está más cercano a lo fenomenológico, a lo crítico, ¿sí? Y pues desde mi punto de vista, Joan ha hecho, aunque con menor intensidad, una presentación tanto de resultados de estudios que toman como referente información de estadísticas, de encuestas y elementos de ese tipo, pero también ha dicho cuáles son las limitaciones que ese tipo de estudios pueden tener y la importancia de los estudios cualitativos cuando se trata de ponerle rostro humano a esos números, cuando se trata de mostrar las realidades del sufrimiento humano que hay detrás de todas estas realidades, que también es un elemento central de la investigación. La investigación necesita poder documentar. Y ahí quiero hacer otro comentario del libro de Inconel que me parece muy valioso. Hay un pequeño apartado, unas 3 o 4 páginas tal vez, si no estoy mal, Joan, que hace un debate con la medicina basada en la evidencia y presenta cuál fue la propuesta que finalmente Inconel siguió en el campo metodológico. Porque yo creo que con lo que presenta Joan queda claro esa tensión entre lo epistemológico, entre tener un enfoque y un marco teórico, y cómo ese dialoga con el objeto de estudio, con lo empírico, con digamos, aquello que es ese objeto de estudio. Pero casi siempre, sobre todo en el campo de la salud laboral, nos centramos mucho en lo metodológico y dejamos de lado esos debates ontológicos y epistemológicos. Pero también quiero señalar que ese estudio muestra una gran riqueza en términos de lo que significa haber incorporado una serie de estrategias para documentar la situación en diferentes partes, regiones del mundo, que le dan mucha riqueza a ese libro. El libro está construido con las fuentes epidemiológicas, estadísticas disponibles, pero tiene una serie de presentación de estudios de caso cualitativos que le dan una riqueza muy grande. Y pues indudablemente que con lo que Julia nos ha presentado nos abre un panorama que en salud laboral tenemos que trabajar mucho más. Todo esto es la incorporación de la dimensión de la corporeidad y de la corporalidad que nuestras compañeras del campo del movimiento corporal humano desarrollan, pues debe ser un elemento que se profundice y pues que puede nutrirse mucho de esta perspectiva
de la biopolítica y de recuperar algunos de los trabajos de Foucault en algunas dimensiones de este campo. Y pues digamos que yo creo que el elemento de los estudios postcoloniales nos puede plantear a nosotros si realmente tenemos una construcción de una identidad de mestizos. Bueno, tuvimos en algún espacio informal de diálogo alguna aproximación a esto y uno diría, este auditorio, ¿qué representa? Sí, un auditorio de mestizos donde por igualdad las condiciones de nuestras raíces indígenas, afros y europeas están presentes, o realmente lo que está presente aquí es de manera muy central una matriz de comprensión del mundo eurocéntrico, y donde la presencia de esas otras miradas que hacen parte de nuestras raíces pero que no las tenemos recuperadas, pues no están, y eso va a tener una serie de impactos sobre qué observamos y cómo lo observamos. La relación salud-trabajo, ¿en qué dimensiones? Nos vamos a quedar en el mundo de la formalidad estudiando cómo se dan las condiciones de trabajo allí, la afectación de la salud de los trabajadores, o vamos a darle cabida, pues por supuesto, a esta perspectiva de incorporar el empleo como una categoría central de análisis, pero con qué herramientas venimos explorando y trabajando el tema de la informalidad, pero dónde puede quedar la expresión de las otras formas de economía que están subsumidas dentro de la economía capitalista, porque ahí están. Tuvimos con la Facultad de Enfermería hace unos años un estudio en Amazonas y con la Facultad de Medicina otro estudio en Baupés, donde en un convenio con los entes territoriales el Ministerio de Trabajo se nos pedía abordar la informalidad, y las categorías que nos daban era hacer la lectura de la situación de los indígenas en esas zonas con los criterios con que se miran los vendedores ambulantes en las ciudades. Y evidentemente pues el enfoque que se planteaba no correspondía. Cuando uno iba a mirar información del DANE, simplemente para el DANE la economía indígena no existe, no entra de ninguna forma en las cuentas nacionales. En algún momento planteamos hacer, por ejemplo, algún tipo de estudios de qué tanto podía incidir en la salud laboral el hecho del cambio de propiedad en las empresas recuperadas. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Croydon. En el país hubo como ese, algunos más, pero en el cono sur e incluso en Venezuela fue un fenómeno mucho más masivo. Pero uno podría preguntarse, las cooperativas o las entidades del llamado tercer sector, ¿cómo opera el cambio de las relaciones de propiedad en términos de las condiciones de trabajo y empleo? Lo que pasa es que pues, cuando uno entra a mirar, desafortunadamente muchas de estas entidades que se llaman fundaciones o que se llaman sin ánimo de lucro, pues son fachadas en el marco del conjunto de condiciones pues, de corrupción o de evasión de impuestos o de lavado de diferentes tipos que hay en nuestra sociedad, y en esa medida digamos que como observación no resultan tan claras, pero uno podría decir que en perspectiva lo que valdría la pena es ver si quienes trabajamos por la búsqueda de la superación de las inequidades, de las desigualdades, nos vamos a situar con una opción para tratar de llegar al modelo sueco, o nos toca ver qué observamos, cómo lo observamos, para pensar si es posible un mundo distinto, una relación salud-trabajo distinta, unas relaciones sociales de producción distintas. Es decir, si hay cabida para que el debate sobre modelos no capitalistas o anticapitalistas tengan desarrollo. Yo creo que en el momento que está viviendo este país del llamado postconflicto, de la implementación de los acuerdos de La Habana y de los avances que pueda haber de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, pues seguramente van a estar sobre la mesa a qué le vamos a apuntar con las diferentes propuestas que haya de la implementación de esos acuerdos, porque uno le puede jugar a un fortalecimiento del Estado para que las cosas sigan igual o peor. Eventualmente la academia y diferentes grupos de la sociedad podemos participar de estos procesos
pensando en laboratorios que nos ayuden a recuperar debates y acciones prácticas para ver si podemos contribuir desde la construcción del conocimiento, desde la acción, desde nuestras posturas éticas y políticas, a repensar un mundo distinto y a construir un mundo distinto en los escenarios donde eso sea factible. Yo no quiero extenderme más, eran unos pocos comentarios que quería hacer. Simplemente agradecerte de nuevo a Amparo, a Mario,